Ayer nos había llegado un informe que me despertó la curiosidad simplemente por el título que le había puesto la gente de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que publica un estudio semestral que se titula Composición de Precios y que registra lo que pasa con los precios desde el campo a la góndola, ¿no? Por ejemplo, el pan, cuánto se multiplica, la leche, el número, cómo se multiplica o se triplica, la carne, un poco un desglosamiento de los precios efectivamente que genera el campo y que nosotros después pagamos cuando llegan a las góndolas de los supermercados. Estoy al habla precisamente con David Miazo, que es economista jefe de FADA. ¿Cómo le va, David? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Siempre un gusto conversar con vos. Bueno, para mí también, porque ustedes traen una información que no circula demasiado y hacen un buen análisis y un buen desglose de cómo se arman los precios. El título de lo que me ha llegado dice: ¿qué pagamos al comprar pan, leche y carne? ¿A qué conclusiones han llegado ustedes? Bien, una de las conclusiones importantes a las que llegamos es la participación de los impuestos sobre el precio final de estos tres productos, que ronda en promedio el 25%, es decir, 1 de cada 4 pesos que gastamos en algunos de estos productos son impuestos. En el caso del pan es el 23%, en el caso de la leche es el 26%, en el caso de la carne el 28%. Eso es una por ahí de las conclusiones más importantes del trabajo, y después, bueno, el análisis de cómo se compone cada uno de ellos hacia adentro en términos de los distintos eslabones, qué porcentaje del precio final representan cada uno de ellos. ¿Y usted cree que de estos productos que usted menciona, el pan, la leche y la carne, más allá de los impuestos, habría alguna otras posibilidades de la suerte de un control de precio? Porque ese desafío es el que tiene la economía en la Argentina. Bien, sí, claramente con una inflación que este mes va a estar cerca del 6%, que se encamina bien por encima del 60% en el año. Claramente el problema de la inflación se convierte o es uno de los principales problemas que tiene la economía, porque la otra cara de la suba de precios es el deterioro de los ingresos reales de todos nosotros, de los consumidores, que cada vez tenemos menor poder adquisitivo. Claro. Y ahí, en respuesta a tu pregunta específica, que mencionaste la palabra control, lamentablemente medidas como precios cuidados, precios máximos y ese tipo de controles de precios en realidad son medidas que no terminan teniendo un impacto sobre la inflación, porque son medidas que un poco van a actuar sobre las consecuencias que vendría a ser la suba de precios y no sobre las causas, que es principalmente la pérdida de valor de la moneda. Entonces, si bien son medidas que ojalá tuvieran resultado, porque son medidas relativamente fáciles de tomar, lamentablemente no terminan teniendo impacto, y a lo sumo lo que logran es una postergación del precio. Bueno, el aumento que se iba a dar en este mes se da en 2 meses, cuando ese programa de precios se renegocia. Claro. Bueno, ¿y qué otra cosa novedosa ha traído este estudio último que han hecho ustedes? Mira, un punto importante que analizamos en particular, porque se había dado la discusión del impacto de la guerra de Ucrania en el precio de los granos y del precio de los granos en los alimentos, fue justamente analizar cuánto inciden los principales granos que el país exporta sobre los principales alimentos que están relacionados a ellos. Ahí vimos que, por ejemplo, el trigo representa el 13% del pan francés, del pan, el 11% representa el maíz en la carne bovina, el 6% representa el maíz en la leche, básicamente porque las vacas comen maíz. En la carne aviar, en el pollo, representa el maíz un 23%, en la carne de cerdo un 16% es lo que representa el maíz. Entonces, analicemos esta incidencia como para tratar de entender hasta qué punto era culpa, entre comillas, de los granos que la inflación se dispare. Y, por ejemplo, entre febrero y la primera semana de abril, el maíz subió un 10%, por lo que la carne
como consecuencia de la suba del precio del maíz. Si el maíz tiene una incidencia del 11%, no debería haber aumentado, por culpa del maíz, más de un 1%. El resto del aumento del precio nada tiene que ver con los granos. Bueno, un análisis similar se puede hacer para cada uno de los productos que nombramos. Sí hay algún impacto, pero ese impacto del aumento internacional de los precios es limitado. Después, todo el resto del impacto no tiene tanto que ver con estos productos. Claro, es decir que se demonizan a veces los productos sin que ellos tengan la culpa, ¿no? Tal cual, y después se toman en base a esos argumentos medidas que después no terminan teniendo resultados. Por ejemplo, se le echaba la culpa al trigo del aumento en el pan. Se restringen las exportaciones de trigo, se forma un fideicomiso de trigo poniéndole un nuevo impuesto a la exportación y no se soluciona el precio del problema del pan, porque no estaba ahí el problema. Claro. Entonces, por eso también es importante analizarlo bien, porque si se parte de un mal diagnóstico, se toman medidas y después esas medidas no generan resultados más que un desincentivo a producir esos productos. David Miazo, gracias por atenderme como siempre, y muchas gracias, y gracias además por la información que ustedes suministran, que es realmente muy profesional, muy amable. Un gusto conversar contigo. Gracias. Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, con quien hemos hablado, es con uno de los economistas líderes o jefes de ese grupo, David Miazo, analizando un poquitito los precios.